los pocos días se supo que el capitán Trent estaba en Kellinghall. El señor Musgrove, que había ido a visitarle, deshacíase en elogios del recién llegado y se apresuró a invitarle a comer en su casa, acompañada de los Croft. Nosotros también estábamos invitados, pero un desgraciado accidente del pequeño de mis sobrinos alejó el momento de encontrarme de nuevo con Michael Trent. El doctor. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas, doctor. Pase por aquí. Por aquí. Ana, dile a Jacobo que se encargue del niño, que le dé la comida. Jacoba, por favor, encárguese del niño. Dele de comer. Fue una tarde de desolación, en la que me vi obligada a ocuparme de todo desde el primer instante. Mandar por el médico, buscar y enterar de lo ocurrido al padre, confortar a la madre y prevenir sus histéricas convulsiones, dirigir a los criados, apartar al más pequeño y atender y calmar al pobre doliente. Ana, ve tú con el niño, que se queja mucho y está muy nervioso. Bueno, tú sabes atenderle. Sí, María, no te preocupes. Y díganos, doctor, estamos impacientes. No es nada grave. Me atrevo a asegurar que no hay rotura, sino simple torcedura. Sin embargo, es conveniente observarle durante unos días. Pero no se quedará cojo. María, por favor. Señora, los niños tienen mucho más resistencia que eso. No obstante, conviene que esté en la cama sin moverse y se le distraiga del modo más tranquilo posible. Hasta mañana, señora Maslow. Adiós, doctor. Le acompaño. Ay, no le dejes solo. Se ha dormido. El doctor ha dicho que hasta no saber si hay rotura conviene que esté en la cama. Y tenemos que distraerle con juegos o como sea. Ay, gracias a Dios que estás tú aquí, Ana. Yo tengo tan poca paciencia. Pues tendrás que forzarte en tenerla. También es una mala suerte. Y precisamente hoy. ¿Hoy? Claro. ¿Has olvidado que íbamos todos a comer a casa de mis padres? Estarán allí los Croft y el capitán Trent. ¿No habrás pensado cambiar los planes? Ya has oído al doctor. Alguien tiene que entretener al niño, ¿no? Es el niño. La verdad, yo creo que entretener al niño y cuidarlo es misión de las mujeres. Entonces estás decidido a ir a esa comida y dejarme a mí sola, ¿no? Sola no. Cuidando a tu hijo. Me parece lo razonable. ¿Razonable? Claro. Todo el mundo lo aprobaría, querida. Estando además tu hermana contigo, no tengo ningún escrúpulo en hacerlo. Y yo sé, estoy seguro de que tú tampoco te avendrías a dejarlo. Mira, yo aquí no hago nada. Lo mejor que puedo hacer es cambiarme antes de que se me haga demasiado tarde. Ana me avisaría si ocurriese algo, ¿eh? Sigue dormido. Ya nos han dejado solas para que nos ocupemos del pobre enfermito. En toda la tarde no se acercará a nosotras un alma viviente. Oh, sí. Ya sabía yo lo que iba a pasar. Es mi sino. Siempre que ocurre algo desagradable, los hombres se quitan de en medio. Carlos no tiene sentimientos. Tú sabes que no es cierto. No me contradigas, Ana. Se necesita ser muy frío para abandonar así a su pobre hijito. ¿Quién le dice a él que no puede sobrevenirle un empeoramiento súbito? María, por favor, no exageres. Ah, de modo que soy yo la que exagera. Él se permite el lujo de irse tranquilamente a divertir
Y yo, por ser la madre, no se me permite hacer nada. Y eso que yo reconozco que soy menos a propósito que nadie para cuidar al niño. Pues, y precisamente por eso, por ser la madre, debiera evitarse mi sensibilidad. Yo no soy una mujer tranquila. Bien viste lo nerviosa que me puse cuando lo trajeron. Eso fue la impresión del primer momento. Ahora ya no tienes por qué asustarte. Me atrevo a asegurar que no ocurrirá nada que nos preocupe. ¿Ya has oído lo que ha dicho el médico? Sí, el caso es que tú siempre te pones de su parte. No es eso. Pero comprendo la actitud de tu marido. Cuidar niños no es cosa de hombres. No es ese su trabajo. Un niño enfermo pertenece a la madre. Los mismos sentimientos así lo imponen. Creo amar a mi hijo tanto como cualquier otra madre. Pero no me creo que soy junto al enfermo más útil que Carlos, digamos. Yo no sirvo para estar todo el día regañándole, enfermo como está el pobre. No, mis nervios no están para eso. ¿Pero es posible que estuvieras tranquila toda la tarde, separada del niño? ¿Y no lo está su padre? ¿Por qué no yo? Jacoba, que es muy cuidadosa, podía enviarnos de hora en hora noticias sobre su estado. La verdad es que Carlos podría haber decidido que fuéramos todos juntos. Yo me asusté muchísimo, pero ahora lo que tú dices, pues, ya es otra cosa. Aún no es tarde. Puedes ir con tu marido. Yo me quedaré cuidando al niño. Querida, ¿hablas en serio? ¡Ay! Acabas de tener una ocurrencia admirable. Total, lo mismo da que vaya o que no vaya, porque quedándome en casa no arreglo nada. Solo conseguiría, eso, aumentar mi preocupación. En cambio, tú, que no tienes los sentimientos de una madre, eres la persona más indicada. A ti, Carlitos, te ha hecho siempre mucho caso. Y sí, es mucho mejor que dejarle solo con Jacoba. Voy a vestirme. No, o mejor se lo diría a Carlos para que se espere. Bueno, ya sabes que puedes llamarme si algo ocurriera, pero no creo que pase nada que te asuste. Y claro está que yo no iría, bien lo sabes, si no estuviese por completo tranquila respecto al niño. ¿No irías? ¿Dónde? Contigo, naturalmente. Y sabes, he pensado que en casa no hago nada. Quedándome con el niño, ya lo sabes, obtendría de mí todos los caprichos. Ana se quedará. De manera que ya te las has arreglado. No, si la idea ha partido de ella. De modo que, ¿qué voy a hacer yo en casa? Pues acompañarte. ¿En toda la semana no he comido en casa de tus padres? Es una gran amabilidad por parte de Ana. Y a mí me encantaría llevarte conmigo, pero la verdad, encuentro un poco violento el dejarla sola en casa para que se ocupe de lo que es nuestra obligación. Te aseguro que no me molesta quedarme. Casi lo prefiero. ¿Estás oyendo? Ella prefiere quedarse sola. Ya conoces cómo es de rara. Gracias, hermana. Hombre, yo creo que debo insistir en... En nada. Ana se queda porque lo prefiere. Tampoco vamos a sacrificarla obligándolo a ir a un sitio que no le apetece. De paso, pues, que cuide a Carlitos. ¿Es cierto eso, Ana? Totalmente. Pero bueno, ¿no sientes curiosidad en conocer a ese famoso capitán Trent de quien tanto habla mi padre? Me parece a mí que mis hermanas están un poquito revolucionadas con la llegada de tan buen partido y apuesto galán. ¿Es rico? ¿Sí? Dicen que ha hecho una gran fortuna en sus últimos años de mar. Ajá, ¿ves cómo ya sientes curiosidad y quieres venir a conocerle? Pero si Ana ya le conoce. Fueron amigos hace tiempo. En Mockford. ¿No es así, Ana? Estaba en casa de su hermano el párroco o algo parecido. Ah, pues debiste enamorarle entonces. Apuesto y rico, ¿eh? Perdóname, Ana, ha sido una torpeza. En aquel tiempo, el capitán Trent no era rico. ¿Por qué aquel empeño de todos en recordarme constantemente a Michael? En relacionarme de uno u otro modo con él. Y él mismo, ¿por qué había vuelto? Hace años me anunció que haría fortuna y que volvería a ofrecérmela. Yo no le autoricé a hacerlo. De todos modos, había pasado mucho tiempo. Sea como sea, si en los designios del capitán Trent estaba yo presente, durante algún tiempo no dio muestras de ello. Menudearon sus visitas a casa de los Musgrove y sus atenciones a Enriqueta y a Luisa. Pero en cuanto a mí, llegué a pensar que eludía mi presencia.
evening. Papa has met Captain Wentworth. Indeed, has he? Yes. He and Mamma drove over to Kellynch, and he was there. He has just returned to England, or paid off, or something. And Are you coming in, Henrietta, or is my cottage insufficiently grand for you? oh, I may not stay. Thank you, Mary. I am here solely to invite you to call at the Great House this evening. That's very kind. To meet Captain Frederick Wentworth. By all accounts, a most charming and agreeable gentleman. And he is to call on us tonight. Oh, we shall be present. Henrietta, have no fear. I've reset the collarbone. And the spine. Time will tell. Should I take him to bed? No. Leave him where he is. What may I give him? Water. What happened? He fell from a tree. Charles. How can you contemplate such a thing? How can you abandon your son and heir for a dinner? The child is doing well. The apothecary is content. What more is there for a father to do? I need my gloves. Nursing does not belong to a man, Mary. It is not his province. I'm as fond of my child as any mother. But I have not the nerves for the sick room. Oh, this is always my luck. If there is anything disagreeable going on, men are sure to get out of it. But could you be comfortable spending the whole evening away from little Charles? Well, if his father can, why shouldn't I? Then go along and dine at the Great House. Leave the boy to my care. Dear me. That's a very good thought. You don't mind? I too wish to meet Captain Wentworth. And you, Anne, are by far the properest person to sit with the boy. For you haven't a mother's feelings, have you? Are you ready? We must not keep the Crofts and Captain Wentworth waiting. Careful!
from a tree in the garden. I've sent for the apothecary. He will be here directly. His collarbone is dislocated. Charles, look after Mary. We should be all right. Ready? All done. And with a little rest, he'll be right as rain in no time. Oh, thank God. And never fear, Charles. I shall give your excuses to the Crofts. Excuses? Indeed, with the child going on so well now, it would be a shame to spoil the dinner. I am really most anxious to meet our new neighbours. Indeed, 'tis more a duty than anything else. If Anne will stay with you, my love, I have no scruple at all. Of course. And so we are to be left to shift for ourselves with a sick child while you go to dinner with the Crofts. I need not stay too late, dearest. Just because I am the poor mother, I am not allowed to stir. No, going on so well. He says, how does he know he is going on so well when maybe... Please. Please. You may all leave the little Charles to my care. Well, this is very kind of you, Anna. Are you sure? In any case, I have no appetite. Well, then. It is settled. He's hurt his arm. What has he done? He fell from a tree. Of course this happens the one evening people of interest are set to visit. He didn't fall on purpose, Mary. Someone will have to stay with him. I'll bring you back some plum pudding. So it's the mother who must stay then. No, it's not enough that I brought these humans into the world. I must now miss dinners of consequence on account of them. This is just my luck. If there is anything disagreeable going on, men are sure to get out of it. Mary, my sweet, he's hurt. And you aren't feeling quite yourself either. No, that's cleared up entirely. I'm sure the Crofts will come again. Oh, I hate my life. If it's really bothering you, I'm happy to stay with you. Well, that goes without saying. Of course you will. I'm not going to stay alone. Wouldn't it be hard for you to be away from little Charles when he's in so much pain? No, Louisa. Please understand. The thing about me is I am an empath. I'm actually the least equipped to be with my children when they're suffering because I feel it so deeply. It's much better for me to be away. Life is so much easier for people like Anne who aren't so sensitive. Mary, would you like me to stay alone while you go to dinner? That's so kind. I'll bring you back some plum pudding. And perhaps a crust of bread and some gruel. Don't worry, Anne. I'll talk you up. I'll paint such a pretty picture he'll be ready to propose by morning. Promise. If only I could talk to him.